Doctor Ruales, un gusto saludarle. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de Francisco Esterio. Hace muchos meses que no lo tenemos por acá, lo entrevistamos cuando era subsecretario, viceministro, pues y ahora está como ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció el día de hoy, doctor Ruales? Amanecido con energía y saludable, espero que usted también. Un saludo a toda la audiencia de Francisco Esterio, me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Ahí vamos, doctor, ahí vamos, con fe y optimismo, así tiene que ser. Bueno, usted tiene noticias, ¿ah? Usted tiene noticias de qué es lo que está pasando con la viruela del mono. Se confirmó ayer ya un primer deceso, un primer fallecido por este caso en el Ecuador. Explíquenos, por favor, en qué circunstancias, de lo que leímos en la información del ministerio, aparentemente esta persona tenía otros problemas de salud y se agravaron con este virus, la viruela del mono. Explíquenos, doctor, en qué circunstancias falleció esta persona y el contexto de los otros casos. Son 10 ya en el país. Bienvenido. Así es, Rommel, muchas gracias. En realidad tenemos 10 casos confirmados, hemos tenido hasta la fecha 30 sospechosos, digamos, que fueron ya descartados, 20 de ellos, tenemos 2 que están ahora en estudio. Y de estos 10 casos, como se ha informado, la mayoría, 5 de ellos son de la ciudad de Guayaquil, aunque uno de ellos es de Quito, que se contagió y desarrolló la enfermedad en Guayaquil también. Y los otros casos tenemos en Quito, en Cuenca, en La Libertad y en El Oro, ¿no? De estos casos, uno de ellos vino del exterior, tenía ya una enfermedad grave, casi en fase terminal. Él acudió al hospital por esa enfermedad y se le detectó la viruela del mono una vez que ingresó. Él ha fallecido por consecuencia de la enfermedad que tenía, ya en una fase muy avanzada. ¿Se puede saber qué enfermedad tenía? No, prácticamente no contribuye a la defunción, sino que es una infección concomitante que tiene la persona una vez que ingresa al hospital. ¿Se puede saber qué enfermedad tenía y dónde falleció? Falleció en el Hospital Monte Sinaí en Guayaquil, ¿no? La enfermedad no le puedo revelar que todavía a nivel de los familiares y de los contactos estamos haciendo el cerco epidemiológico, ¿no? Entendemos. ¿Qué pasa con lo que se acaba de señalar, el cerco epidemiológico? ¿Cuántas personas están en ese cerco? Si son 10 casos, pues no sé cómo es el cálculo, con cuántas personas se puede relacionar uno y allí pues establecer este cerco, doctor Ruales. Sí, esta enfermedad se transmite por un contacto estrecho, es decir, contacto de persona a persona, básicamente a través del contenido de las pústulas que aparecen en la piel, ¿no? Que son esas vesículas que se producen, esos granitos. Al principio es un enrojecimiento que forma una ampolla, esa ampolla se infecta, digamos, luego se rompe, se cae y forma una costra. Durante todo ese periodo entre que empieza ese enrojecimiento hasta que cae la costra, es infeccioso el paciente y se transmite básicamente por el contenido de esas costras, de esa vesícula, de esas secreciones que produce. Es muy contagioso esto, muy contagioso. No es muy contagioso, más bien necesita un contacto muy estrecho. Sí, se puede contagiar en personas, por ejemplo, por las sábanas, porque tienen relaciones sexuales, porque están muy en contacto estrechamente, y entonces esas secreciones pueden pasar de una persona a otra, tocarse las mucosas, los ojos, pueden entrar a través de lesiones en la piel, etcétera, ¿no? Puede también haber un contagio a través de gotitas, a través de la respiración. Esto es menos probable. Lo más probable es que sea por esa relación. Por eso es que no es tan contagiosa. La relación de contagio, que por ejemplo en el Omicron puede estar en 6, en 8, en este caso es de 1.6, es decir que 1.6 personas se pueden contagiar a partir de una persona infectada. Y esto ocurre en un periodo más o menos de 15 días, ¿no? Entre el día 4 o 5 de la enfermedad, cuando empieza el enrojecimiento, hasta el día 21
25 en que se acaban de caer esas costras, ¿no? En ese momento es cuántos contactos, más o menos los contactos estrechos que presentan pueden ser de 2 a 4 en los casos que estamos siguiendo. Muchas veces son familiares, son parejas sexuales con las que puede haber estado la persona, a los que tenemos que darles un seguimiento estrecho, al menos por 21 días para verificar que no se produzcan síntomas. Más o menos estamos hablando entonces de unas 30, 40 personas que están, digamos, en este cerco epidemiológico, más o menos. Así es, ¿no? De los primeros casos ya fueron dados de alta porque ya ha pasado el tiempo suficiente, y de los últimos casos, justamente por eso es importante tener la información clara de parte del paciente, la colaboración para conocer cuáles fueron las posibles personas con las que puedes haber estado en contacto. Correcto. ¿Qué pasa con las medidas de bioseguridad? ¿Qué recomendaciones ha hecho? No sé si el COE se va a pronunciar sobre este tema, ya hay un fallecido. Usted también forma parte del tema de salud del COE. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué medidas se pueden utilizar para enfrentar este tema? Y también, ¿qué pasa con la vacuna contra esta viruela, doctor Ruales? Ya informamos en el COE la semana pasada. Esta enfermedad fue declarada ya como enfermedad de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud. Debido a eso, hemos tomado 5 medidas a nivel del país que ya veníamos desarrollando. La primera es contar con suficiente capacidad diagnóstica. Esto está en el Instituto Nacional de Investigación y Salud Pública, en el INSPI. Estamos con suficientes pruebas y también en algunos laboratorios privados, de tal manera que eso está solventado, podemos hacer las pruebas. Segundo, la capacitación a nuestros médicos, a los epidemiólogos en todas las provincias, en todas las localidades, de tal manera que sepan no solamente diagnosticar, sino también hacer los cercos epidemiológicos, ver las medidas adecuadas. Tercero, a nivel de nuestros hospitales, también la capacitación del personal de salud y los equipos de protección personal que deben utilizar en el caso de el diagnóstico. A nivel comunitario, lo que se recomienda es mantener medidas de protección, como básicamente el lavado de manos, porque esto se transmite a través de la contaminación de las vesículas, de las secreciones que se produce, que puede estar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En la región anogenital, en las manos, en las palmas de las manos también. Y entonces, por eso es que hay que mantener la limpieza, el lavado de manos, el uso de alcohol en este caso también es muy útil, y el uso de mascarilla en el caso de tener sospecha de alguna persona para evitar la posible transmisión a nivel aéreo. Todas estas medidas están siendo recomendadas, difundidas, gracias también a ustedes por esto. En el caso de las vacunas, no hay una vacuna específica contra la viruela del mono, ¿no? Esta es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales silvestres al hombre en algunas zonas del África, y que se parece mucho a la vacuna, a la enfermedad de la viruela común, que hace muchos años ya se dejó de poner la vacuna debido a que ya fue eliminada la enfermedad del mundo, ¿no? Tal vez mi generación fue la última que recibió la vacuna de la viruela cuando éramos niños. Las vacunas de la viruela, sin embargo, tienen un efecto parecido y pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Estas vacunas se mantienen en algunos países, especialmente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, debido a que todavía se manipula el virus de la viruela, y para evitar, en caso de que pueda haber un contagio accidental, por decir algo, se mantienen dotaciones de vacuna contra la viruela. Hay algunas fabricantes, unos laboratorios que lo producen. Todavía a nivel mundial es muy poca la cantidad que se produce. Nosotros ya nos hemos inscrito en un listado de la Organización Panamericana de la Salud para, en el momento en que empiecen a distribuirse, poder comprar la vacuna. Esta solamente se recomienda para los contactos cercanos de los pacientes que ya fueron diagnosticados, como
profilaxis posexposición. Y en caso de que tengamos centros de atención, vamos a suponer que aumente el número de casos, nosotros estamos definiendo hospitales centinela en donde concentramos los casos para manejarlos mejor. También se puede recomendar al personal sanitario de esos centros para evitar el posible contagio. No es una vacuna que se vaya a utilizar a nivel masivo. A nivel masivo no es necesario porque el nivel de contagio, como le digo, requiere ese contacto estrecho y solamente ocurre en esas circunstancias. Correcto. Doctor, hablemos de otros temas. ¿Qué pasa con el abastecimiento de las medicinas? Esa es una preocupación pues latente. Entiendo que se están haciendo algunos esfuerzos, pero falta. Aquí tengo un mensaje que dice Mari Zapata en el Facebook. Con todo respeto, debería ayudar a tanta gente que tiene enfermedades catastróficas, ya que en Ecuador en los hospitales no hay ni una gasa. Gracias. ¿Qué pasa con ese tema, doctor? Usted pues es un médico reconocido aquí en el país, conoce la realidad de los hospitales. Le hemos visto muy activo también comunicando. Usted es un buen comunicador también. Hemos visto, digo, sus videos en redes sociales, pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo se va a solucionar este problema? Ya la gente no aguanta, doctor Ruales. No, estamos ya en las vías de solución, estamos ya abasteciendo de medicamentos, de insumos a los hospitales en todo el país. Es un proceso que requiere un poco de tiempo porque no todos los insumos y los medicamentos están disponibles en el momento en el país, ¿no? Por lo tanto hay que comprarlos, hay que importarlos a través de las empresas. En el Ministerio de Salud ya lo estamos haciendo. A partir de el 15 de julio pasado empezamos ya a recibir los medicamentos que compramos por la parte inicial de la emergencia. Hemos efectuado en este momento alrededor de 900 procesos de compra a través de el catálogo electrónico de medicamentos del CERCOP y están llegando esos medicamentos ya a los hospitales. Con la compra de emergencia de medicamentos del 1 de agosto empezamos a recibir en nuestras bodegas. Inmediatamente, en menos de 48 horas, son embarcados los medicamentos y son distribuidos, ¿no? Esto se está haciendo en el Ministerio de Salud. También hemos logrado ya comprar prácticamente todos los medicamentos de enfermedades catastróficas raras, los medicamentos judicializados, oncológicos, para enfermedades como la hemofilia, y los medicamentos que compramos por otras vías, por compra internacional para el VIH, para tuberculosis, etcétera. Son 900 ítems, dice usted, ¿no? 900 ítems, 900 productos, 900 ítems, los que ya van a llegar. 900, claro, son 900 ítems a través de 900 órdenes de compra que han hecho nuestras coordinaciones zonales. En la emergencia hemos hecho 111 contratos de medicamentos y 50 contratos de dispositivos médicos. Y ahora empezamos también con el programa Medicina Cerca, en el cual llevamos ya 17,000 recetas emitidas en la fase de prueba. Algunos hospitales apenas empezaron el jueves pasado y esto significa más o menos, por decir algo, 160,000 unidades, es decir, pastillas, tabletas o frascos de medicinas que están siendo entregados. En el tema de medicina cerca, básicamente estamos cubriendo consulta externa de pacientes que tienen enfermedades crónicas, aquellos que requieren un medicamento para un mes, para 3 meses. Y por lo tanto, la receta se le entrega ahora completa en la farmacia particular. De esa manera, con todos estos mecanismos estamos cubriendo ya el tema de medicamentos y al mismo tiempo... Y los medicamentos, perdón, usted dijo que ya están llegando a los hospitales, todo lo que nos acaba de contar, ¿están llegando, van a llegar? Están llegando ya desde hace prácticamente 2 semanas porque las entregas, por ejemplo, de estos 900 contratos se van a hacer mensualmente, ¿no? Esta compra se hizo para 8 meses. Y los proveedores tienen que ir entregando en entregas parciales de acuerdo a lo que se necesita cada mes en cada uno de los hospitales, ¿no? Lo mismo en el caso de la compra de emergencia, se compró para 3 meses de golpe, digamos, está la entrega total que ya está siendo distribuida.
Y en el Gabinete Sectorial de Salud, con la presidencia del vicepresidente, se está impulsando también para que los otros subsistemas públicos, el IES, Sanidad Militar, Sanidad de la Policía, también se integren, ¿no? Esta semana el IES nos ha informado que también va a iniciar en el Hospital Maldonado Carbo en Guayaquil y en el Andrade Marín en Quito el programa de medicina cerca, y también ya está empezando la compra de medicamentos por catálogo, porque tenemos que lograr el abastecimiento total, en todos los subsistemas, no solo en el sistema público del Ministerio de Salud. Doctor, a ver, usted está relatando la compra de medicamentos e insumos, también entiendo yo, lo dijo, medicamentos e insumos para abastecimiento de los hospitales, pero ¿qué pasa con el tema de las medicinas que requieren los pacientes ya cuando les dan la receta? ¿Qué pasó con el tema de la externalización de la entrega de medicinas? Entiendo que se está avanzando con estos programas pilotos o poco a poco. ¿Cuál es la situación al momento de esta externalización de las medicinas en las farmacias privadas? No, la externalización ha funcionado muy bien, tal como habíamos planificado, ¿no? Tenemos ya 6 hospitales, pero son los hospitales más grandes del país, ¿no? Es el hospital de especialidades de Portoviejo, el Eugenio Espejo, el Pablo Arturo Suárez, el Hospital Monte Sinaí y Abel Girber en Guayaquil y el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca. Estos hospitales están entregando en promedio entre 350 a 400 recetas diarias, es decir, todas esas que se quedaban muchas veces sin entregar de manera completa, en lugar de entregarle el mes que necesita para el medicamento antihipertensivo, le entregaban lo que había para una semana, para 2 semanas, y el paciente tenía que volver o pagar de su bolsillo. Ahora se están entregando las recetas completas, incluso cuando la siguiente cita es después de 3 meses, se le entrega para los 3 meses en una receta que tiene 3 códigos de barra, y el paciente puede retirar la medicina que le corresponde cada mes. Esto está funcionando. En estos hospitales se utilizan, por decir algo, alrededor de 200 medicinas diferentes en la consulta externa. A partir de la próxima semana, una vez que cerremos esta fase, empezamos en 30 hospitales generales, tipo Hospital de Calderón, Hospital Enrique Garcés en Quito, por ejemplo, el Hospital de Ambato, y con estos hospitales ya tienen un número menor de medicinas. Y luego de ese mes iremos a los hospitales básicos y a los centros de salud que tengan las condiciones, es decir, que tengan conectividad, que tengan establecimientos privados en la ciudad, para ir avanzando hasta el mes de diciembre a la mayor parte de establecimientos. Esto ya está funcionando, como le digo, hemos generado en esta fase de prueba alrededor de 17,000 recetas al momento, y esperamos consolidar en estas 2 semanas para continuar la ampliación. Básicamente, medicamentos de largo plazo, medicamentos de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses que necesita un paciente diabético, epiléptico, que tiene un problema de la tiroides, etcétera, ¿no? Esos son los que estamos tratando de cubrir. Sin embargo, los que no se entregan a través de la red privada, los entregamos a través de estas compras que hemos hecho en la receta del hospital, y lo mismo seguiremos haciendo en los centros de salud. Esperemos que todos estos temas vayan solucionándose. Doctor, le tocó bailar con la más fea, ¿no? Pero usted es un experto, usted tiene trayectoria en el ámbito de la salud, y esperemos que le vaya bien, doctor, a usted en su gestión, porque eso significa que redundará en beneficio de los ecuatorianos que necesitan servicios de salud. Así es que éxitos, estimado doctor. Esperemos que se vayan solucionando poco a poco los problemas. No se puede hacer de la noche a la mañana lo que no se ha hecho en años. Así es que, bueno, éxitos, mi querido doctor José Ruales. Seguiremos conversando. Muchas gracias, Rommel. Sí, en efecto, vamos a seguir. Estamos trabajando diariamente, estamos avanzando en el mejoramiento de la situación del sistema de salud, y vamos a continuar trabajando, especialmente fortaleciendo los centros de salud, la atención preventiva y la curativa, tratando de resolver en los centros de salud cerca del hogar, en lugar de tener